Son las 3 de la tarde de un domingo. No tienes nada pendiente, ningún mensaje sin responder, ninguna tarea urgente, ninguna obligación esperándote. Y sin embargo, ahí estás, sentado, incapaz de simplemente quedarte quieto. Una voz interna te dice que deberías estar haciendo algo, cualquier cosa. Ordenar un cajón, revisar el correo por quinta vez, empezar ese proyecto que podrías ir adelantando. Pero la verdadera razón por la que no puedes relajarte no tiene nada que ver con la pereza, ni con la disciplina, ni con lo ocupada que esté tu agenda. Tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que la ciencia ha estado documentando durante años sin que la mayoría de la gente lo sepa. Y en los próximos 15 minutos vas a entender exactamente qué es, de dónde viene y por qué ese domingo vacío te genera más incomodidad que un lunes lleno de trabajo. Vamos a empezar con un experimento real, uno que probablemente jamás escuchaste, pero que explica de forma casi perfecta lo que te pasa cada vez que intentas descansar. En la Universidad de Chicago, el investigador Christopher H.C. diseñó un estudio deliberadamente simple. Puso a un grupo de personas frente a dos opciones. Podían quedarse sentadas sin hacer nada durante 15 minutos esperando, o podían caminar esa misma cantidad de tiempo hasta un lugar y volver para luego entregar un sobre. Una tarea completamente inútil, sin ningún propósito real. La mayoría de las personas, cuando se les daba la opción, elegían caminar y entregar el sobre inútil antes que quedarse sentadas sin hacer nada. Detente un segundo en esa idea porque parece absurda hasta que la sientes en carne propia. Las personas preferían realizar una tarea completamente sin sentido antes que enfrentar el vacío de no hacer nada. H.C. llamó a esto la aversión a la ociosidad y su conclusión fue contundente. Los seres humanos necesitamos sentirnos ocupados, incluso cuando esa ocupación no tiene ningún valor real, porque el estado contrario, la quietud sin propósito, genera un malestar que preferimos evitar a cualquier costo. ¿Te suena familiar? Piensa en la última vez que revisaste el teléfono sin ninguna razón concreta, simplemente porque estar sin hacer nada, aunque fuera por 30 segundos, se sentía insoportable. Pero esto todavía no explica el por qué, solo describe el qué. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Vamos a retroceder un poco, porque para entender por qué tu cuerpo rechaza el descanso, necesitas entender primero cómo construimos culturalmente la idea de lo que significa ser una persona valiosa. La socióloga Christine Carter, investigadora del Greater Good Science Center de la Universidad de Berkeley, ha dedicado buena parte de su trabajo a estudiar por qué las personas modernas experimentan tanta dificultad para descansar sin sentir culpa. Su observación central es simple, pero devastadora cuando la piensas con cuidado. En muchas culturas contemporáneas, y especialmente en entornos altamente competitivos, aprendimos a medir nuestro valor personal en función de nuestra productividad, no de quiénes somos, de lo que producimos. Esto no es un pensamiento consciente que decidiste tener un día. Es un patrón que se fue instalando lentamente, reforzado cada vez que alguien te elogió por estar siempre ocupado, cada vez que sentiste orgullo al decir no tuve ni un minuto libre esta semana, cada vez que la palabra vago se usó como el peor insulto posible en tu entorno. ¿Y qué pasa cuando ese patrón se instala completamente? Que descansar deja de sentirse como una necesidad básica, empieza a sentirse como una falta, como si estuvieras robándote algo a ti mismo o robándole algo al mundo. Aquí está la pieza que probablemente nunca conectaste. Si tu valor como persona está atado, aunque sea inconscientemente, a cuánto produces, entonces cada minuto que pasas sin producir nada se siente a nivel emocional como una pequeña pérdida de valor. No es que estés siendo irracional, estás siguiendo con precisión matemática la ecuación que aprendiste sin darte cuenta. Vamos a ver esto en la vida real, porque hasta ahora hemos hablado en términos abstractos. Imagina que por fin tienes una tarde completamente libre, ningún compromiso. Te sientas en el sofá con la intención genuina de no hacer nada, de simplemente estar. Pasan 5 minutos, 10, y empieza a aparecer una inquietud que no puedes nombrar del todo. Tu mente empieza a generar listas. Podría aprovechar para limpiar el closet. Debería adelantar ese informe. Esto es un desperdicio de tiempo. Ese último pensamiento es la clave de todo. Un desperdicio de tiempo. Como si el tiempo solo tuviera valor cuando se convierte en algo productivo, medible, entregable. Pero aquí hay algo que la ciencia ha demostrado una y otra vez y que contradice completamente esa creencia. El tercer investigador que necesitas conocer es Alex Soyoung Kim Pang, Authority
útil e investigador afiliado a Stanford, quien dedicó años a estudiar la relación entre el descanso y el rendimiento cognitivo real, no el que creemos tener, sino el que efectivamente medimos. Su investigación, que revisó los hábitos de trabajo de científicos, escritores y pensadores altamente productivos a lo largo de la historia, encontró un patrón que sorprende a casi todo el mundo. Las personas más creativas y productivas de la historia no trabajaban más horas que el resto, trabajaban menos horas, con más intensidad y protegían activamente sus periodos de descanso como si fueran tan importantes como el trabajo mismo. El descanso, según su investigación, no es lo opuesto al trabajo, es una parte activa del proceso mediante el cual tu cerebro consolida información, genera conexiones nuevas y literalmente prepara el terreno para tu próximo momento de mayor claridad. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que ese domingo vacío que te genera tanta culpa no es tiempo perdido, es, biológicamente hablando, tiempo que tu cerebro necesita para funcionar bien el lunes. Pero como culturalmente no se ve, no se mide, no se puede mostrar como un logro, tu mente lo cataloga como improductivo, aunque no lo sea en absoluto. Ahora bien, esto todavía deja una pregunta abierta. ¿Por qué la incomodidad del descanso se siente tan física, tan inmediata, casi como una alarma corporal? Aquí es donde conectamos con algo que quizás ya conoces sin haberlo nombrado así. Tu sistema nervioso, cuando pasa mucho tiempo activado por la sensación de estar siempre haciendo algo, empieza a interpretar la calma como algo extraño, casi sospechoso. Si tu cuerpo se acostumbró durante meses o años a un estado constante de leve activación, de estar siempre un poco alerta, un poco ocupado, un poco tenso, la ausencia repentina de esa activación no se siente como alivio, se siente como vacío. Y el vacío, para un sistema nervioso acostumbrado a la actividad constante, puede sentirse tan incómodo como el peligro. Esto explica por qué, paradójicamente, muchas personas se sienten más ansiosas el domingo libre que el lunes lleno de trabajo. No porque el trabajo sea agradable, sino porque es familiar. Y lo familiar, aunque sea estresante, se siente más seguro que lo desconocido, incluso cuando lo desconocido es simplemente estar en paz. Detente un segundo aquí, porque esta idea merece que la sientas completamente. Si alguna vez te has sentido culpable descansando, no es porque seas perezoso, es porque tu sistema entero, cultural y nervioso, aprendió que la quietud es sospechosa y que solo el movimiento constante te hace merecedor de existir sin culpa. Vamos a juntar todo lo que hemos visto hasta ahora, porque las piezas empiezan a formar una imagen completa. La aversión a la ociosidad que documentó Xe te empuja a preferir cualquier actividad, incluso una sin sentido, antes que enfrentar la quietud. La cultura de la productividad que estudió Carter te enseñó a medir tu valor personal en función de lo que produces, no de quién eres. Y la investigación de Punk demuestra que, contrario a lo que sientes, el descanso no es tiempo perdido, sino una parte activa y necesaria de cualquier proceso creativo o productivo real. Tres piezas distintas que, juntas, explican por completo por qué ese domingo vacío te resulta tan difícil de habitar. ¿Qué tal si la próxima vez que sientas esa inquietud al no hacer nada, en lugar de llenarla automáticamente con otra tarea, simplemente reconocieras que esa sensación no es información confiable sobre lo que deberías hacer, sino el eco de un sistema entrenado durante años para desconfiar de la quietud? Esto no significa que debas eliminar toda la productividad de tu vida, ni que el trabajo o el esfuerzo sean malos. Significa algo más sutil, aprender a distinguir entre el impulso genuino de hacer algo porque te importa y el impulso ansioso de hacer cualquier cosa solo para evitar sentir el vacío del descanso. ¿Cómo se distingue uno del otro? Aquí hay una pista que puedes usar la próxima vez que dudes. El impulso genuino de actividad suele venir acompañado de curiosidad o interés real hacia la tarea en sí. El impulso ansioso, en cambio, suele sentirse urgente, difuso, casi como si cualquier tarea sirviera con tal de llenar el silencio. Si notas que da exactamente igual que haces siempre que estés haciendo algo, esa es la señal de que no es la tarea lo que te llama, es la incomodidad de la quietud la que te está empujando. Esta idea puede resultar incómoda porque implica reconocer que buena parte de lo que llamamos ser productivo en realidad es muchas veces una forma sofisticada de huir de una sensación que preferimos no sentir. Y eso puede sentirse como una traición a un valor que probablemente te enseñaron desde niño, que trabajar duro te hace buena persona y que descansar, de alguna forma, te hace menos. Pero no es así, y aquí está, quizás, la parte más liberadora de todo esto. El descanso no es la ausencia de valor, es literalmente el proceso
proceso biológico mediante el cual tu cerebro y tu cuerpo se preparan para volver a funcionar bien. Un músculo que nunca descansa no se fortalece, se lesiona. Un cerebro que nunca descansa no rinde más, rinde peor, aunque durante un tiempo la inercia te haga sentir lo contrario. Esto también explica algo que quizás notaste en tu propia vida sin poder nombrarlo. Las temporadas donde más ocupado te sentiste, donde más orgulloso estabas de no tener tiempo libre, probablemente no fueron las temporadas donde hiciste tu mejor trabajo. Fueron muchas veces las temporadas donde estabas más agotado, más disperso, más lejos de tu mejor versión, aunque el calendario dijera que estabas siendo increíblemente productivo. Vamos a cerrar con algo práctico, algo que puedas llevarte contigo la próxima vez que sientas esa inquietud familiar apretándose en tu pecho cuando no tienes nada que hacer. La próxima vez que estés a punto de llenar un momento de calma con una tarea innecesaria solo para evitar la incomodidad de la quietud, detente un segundo, no para forzarte a descansar, porque eso rara vez funciona, sino para hacerte una sola pregunta. ¿Esta necesidad de moverme viene de algo que genuinamente me importa hacer ahora, o viene de una alarma antigua que aprendió que la quietud es sospechosa? Esa pausa, ese segundo de distancia entre el impulso y la acción, es exactamente donde empieza el cambio, no en eliminar la incomodidad de golpe, porque probablemente no vas a poder hacer eso de la noche a la mañana, sino en dejar de obedecerla automáticamente, como si siempre tuviera razón, porque la próxima vez que te sientes en un domingo vacío, sin nada pendiente, y sientas esa vieja inquietud pidiéndote que te ocupes de algo, cualquier cosa, vas a saber algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a considerar. Ese vacío no es un problema que necesitas resolver. Es, quizás por primera vez en mucho tiempo, tu cerebro haciendo exactamente lo que necesita hacer. Y la próxima vez que alguien te pregunte qué hiciste este fin de semana y la respuesta honesta sea nada, vas a poder decirlo sin que se sienta como una confesión, porque no hiciste nada, descansaste. Y eso, contrario a lo que aprendiste, también cuenta. Si conoces a alguien que siempre está ocupado y no sabe estar quieto ni un minuto, comparte este video. Puede que no le sobre trabajo, puede que le falte permiso para descansar. Nos vemos en el próximo video.